Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Pedraza Solano del programa de Ingeniería Electrónica, eh, pues del curso de electromagnetismo. Voy a eh, disponerme a explicarle la sustentación del literal A de, de la guía, ¿vale? Voy a remitirme a presentarles la guía. Entonces tenemos en la guía que lo primero era dice que es punto 1 electrostática, 20 puntos, dice que en un laboratorio de física nuclear se investiga la interacción entre núcleos de litio 6 y carbono 10. Calcule la fuerza electrostática entre núcleos del experimento cuando su distancia de separación es R, A más B más, o sea, alfa más beta más gamma, picómetros o 10 a la menos 12 metros. Entonces tenemos que, para esta respuesta lo que dimos es que, bueno, R es distancia, R, lo que representa acá R es distancia. Los valores de los últimos dígitos de mi cédula son 782, que me da una suma de 17. Entonces da 17 por 10 a la menos 12 metros, ¿vale? Entonces el desarrollo del ejercicio es que tenemos que hallar primero el número atómico, nos remitimos a una tabla periódica, el número atómico del carbono es 6 y el número atómico del litio es 3. Entonces lo que hacemos es la carga elemental del electrón, que es 1,6602 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga, lo multiplicamos por cada uno de ese número atómico para tener el dato de carga 1 y carga 2. Bueno, entonces la fórmula de la fuerza electrostática nos dice que fuerza es igual a la constante de Coulomb, que ya la dijimos que es 8,99 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrado por Coulomb cuadrado. Y esto lo multiplicamos por la carga 1, por la carga 2, y esto lo dividimos por el radio, que es la distancia al cuadrado, ¿vale? Entonces, para carga 1 tenemos que la multiplicación que nos dio de esa carga elemental y ese número atómico nos dio 4,8 por 10 a la menos 19 coulombs, que es la carga. Y para K2, que es la carga 2, me dio 9,612 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el radio que obtuvimos, de acuerdo a los dígitos de mi cédula, es 17 por 10 a la menos 12 metros. Listo. Estoy reemplazando en la fórmula de fuerza de Coulomb, que es dada en newtons, las unidades de medida dadas en newtons, nos da que 8,1 lo podemos aproximar a 9, pero para ser más preciso, 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado divididos o sobre Coulomb cuadrado. Y multiplicamos esto y obtengo una fuerza, un resultado de una fuerza que da en newtons de 1,4 o 1,42 por 10 a la menos 5 newtons. La explicación que doy a esto es que aunque vemos que la distancia del radio es dada en picómetros, en la escala microscópica esa distancia es demasiadamente grande. Para nosotros es muy microscópica, muy pequeñita, pero para entre átomos que tiene un tamaño tan pequeño, una magnitud física pequeña, microscópica, esta distancia es demasiado grande. Entonces lo que se dice es que en los campos eléctricos las fuerzas que se ejercen cuando dos elementos o dos elementos químicos o algo tienen ciertas cargas, el campo eléctrico, la fuerza que se genera en esos campos eléctricos, cuando es mayor la distancia, se tiende a debilitar, y cuando es más cercana a la distancia o menor la distancia, tiene más fuerza esos campos eléctricos y por lo tanto más fuerza en newtons, dada en newtons. Entonces el segundo ejercicio, que es el B, dice que explique más la relación matemática entre campo eléctrico y el potencial eléctrico, que es voltaje. Entonces decimos que tenemos una fórmula que es eh, campo eléctrico es igual a menos voltaje dividido sobre la distancia. El signo negativo es el que indica el potencial que disminuye, hacia donde disminuye. Entonces, según esta fórmula, lo que nos indica es que es muy importante tener en cuenta esta fórmula para el desarrollo o el diseño de circuitos o dispositivos electrónicos, debido a que, por ejemplo, en el diseño de transistores, muchos de esos transistores trabajan a base de corriente o a base de potencial eléctrico o voltaje, lo que permite así, por ejemplo, por medio de una corriente que debe ser exacta, al igual que el voltaje en los transistores que manejan voltaje, para poder conducir en una segunda etapa de potencia un transistor, conducir por ejemplo, de colector a emisor, la corriente necesita una corriente de base que sea muy precisa para poder activar
por decirlo así, ese switch interno que hay entre esos transistores y así, por ejemplo, no pasarse porque si se pasa de voltaje o se pasa de corriente, no estaría conduciendo el circuito, estuviéramos estropeando o dañando el circuito interno del transistor. Por eso es muy importante tener este dimensionamiento, esta relación entre esta fórmula de campo eléctrico, debido a que podemos controlar y diseñar correctamente los circuitos electrónicos. Entonces, esto no siendo más, muchas gracias por su atención prestada, que vamos a atender en una próxima oportunidad. Chao.